El ministerio de curación, capítulo 5. La curación del alma. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí. Sin embargo, Él no rehusaba sanarlos, y cuando esas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado, y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era el resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Lo habían declarado incurable y, condenándolo por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó de las obras de Jesús. Otros, tan pecadores y desamparados como él, habían sido curados, y se sintió animado a creer que también podría ser curado si conseguía que lo llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad, y sin embargo, no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después estaría contento de vivir o morir, según la voluntad de Dios. No había tiempo que perder, pues su carne demacrada ya presentaba los signos de la muerte. Conjuró a sus amigos a que lo llevasen en su cama a Jesús, cosa que ellos se dispusieron a hacer de buen grado. Pero era tanta la muchedumbre que se había juntado dentro y fuera de la casa en la cual se hallaba el Salvador, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o ponerse siquiera al alcance de su voz. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban junto a él, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Lucas 5:17. Muchos habían venido como espías, buscando motivos para acusar a Jesús. Más allá se apiñaba la promiscua multitud de los ansiosos, los respetuosos, los curiosos y los incrédulos. Estaban representadas varias nacionalidades y todas las clases de sociedad, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Verso 17. El espíritu de Elías se cernía sobre la asamblea, pero ni los fariseos ni los doctores discernían su presencia. No sentían necesidad alguna, y la curación no era para ellos. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Lucas 1:53. Una y otra vez los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso entre la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba a su alrededor con angustia indecible. ¿Cómo podían abandonar toda esperanza cuando el tan anhelado auxilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus amigos lo subieron al tejado de la casa y, haciendo un boquete en él, lo bajaron hasta los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró al rostro entristecido del enfermo y vio sus ojos implorantes fijos en él. Bien conocía el deseo de esa alma agobiada. Era Cristo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo cuando aún estaba en casa, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarlo. La misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador, y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Era Cristo quien había traído a sí mismo al que sufría, y ahora, con palabras que eran como música para los oídos a los cuales estaban destinados, el Salvador dijo: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Mateo 9:2. La carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las palabras de Cristo manifiestan su poder para leer el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar pecados? La esperanza tomó el lugar de la desesperación.
y el gozo de la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico y todo el ser del enfermo está transformado. Sin pedir más, reposa en silenciosa paz, demasiado feliz para hablar. Muchos observaban con el aliento contenido cada movimiento en tan extraño suceso, y se daban cuenta de que las palabras de Cristo eran una invitación a ellos. ¿No estaban ellos también enfermos del alma por causa del pecado? ¿No ansiaban ellos también verse libres de su carga? Pero los fariseos, temerosos de perder la influencia que ejercían sobre la multitud, decían en su corazón: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Fijando en ellos su mirada, bajo la cual se sentían acobardados y retrocedían, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, agregó dirigiéndose al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mateo 9, 4-6. Entonces el que había sido atraído en camilla a Jesús se levantó con la elasticidad y la fuerza de la juventud, e inmediatamente, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2:12. Se necesitaba nada menos que poder creador para devolver la salud a ese cuerpo deteriorado. La misma voz que infundió vida al hombre, creado del polvo de la tierra, infundió vida al paralítico moribundo, y el mismo poder que dio vida al cuerpo renovó el corazón. El ser que en la creación dijo y fue hecho, que mandó y existió, Salmos 33:9, infundió vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una prueba evidente del poder que había renovado el corazón. Cristo mandó al paralítico que se levantara y caminara, y lo dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo, antes de poder sanar la enfermedad física. Cristo tenía que infundir alivio a la mente y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos insatisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio hasta que no acudan al sanador del alma. La paz que solo Él puede impartir restaurará vigor a la mente y salud al cuerpo. El afecto producido en la gente por la curación del paralítico fue como si el cielo se hubiera abierto para revelar las glorias de un mundo mejor. Al salir el que había sido curado por entre el gentío, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si no pesara más que una pluma, la gente se apartaba para dejarlo pasar, mirándolo con espanto y extrañeza y susurrando entre sí: hoy hemos visto maravillas. Lucas 5:26. Hubo gran regocijo en la casa del paralítico cuando éste volvió, trayendo con facilidad la cama en que lentamente lo habían llevado de su presencia poco tiempo antes. Lo rodearon con lágrimas de gozo, pudiendo apenas creer lo que sus ojos veían. Allí estaba él delante de ellos en la plenitud del vigor de la virilidad. Esos brazos que habían visto sin vida obedecían con rapidez a su voluntad. La carne antes encogida y plomiza, ahora la veían fresca y sonrosada. El hombre andaba con paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo su semblante, y una expresión de pureza y paz habían reemplazado las marcas del pecado y el padecimiento. Una gozosa gratitud salía de esa casa, y Dios resultaba glorificado a través de su Hijo, quien había devuelto esperanza al desesperado y fuerza al agobiado. Ese hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Ninguna duda oscurecía su fe. Ninguna incredulidad disminuía su lealtad para con el ser que había traído luz a su lóbrego hogar.
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 1 al 14. ¿Quieres ser sano? Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Juan 5, 2 y 3. En ciertos momentos las aguas de ese estanque eran agitadas y se creía comúnmente que eso era el resultado de un poder sobrenatural y que el primero que se sumergiera en el estanque después del movimiento de las aguas sanaría de cualquier enfermedad que tuviera. Centenares de enfermos acudían a ese lugar, pero eran tantos que, cuando el agua era agitada, se precipitaban unos sobre otros y pisoteaban a hombres, mujeres y niños más débiles que ellos. Muchos no podían acercarse al estanque y otros que habían conseguido alcanzarlo morían en la orilla. Se habían construido algunos cobertizos alrededor del estanque para proteger a los enfermos del calor del día y la frialdad de la noche. Algunos pernoctaban bajo los portales, apiñándose en la orilla del estanque día tras día, con la vana esperanza de obtener alivio. Jesús se hallaba en Jerusalén, caminando solo, en aparente meditación y oración, llegó al estanque. Vio a los pobres dolientes que esperaban lo que suponían ser su única probabilidad de cura. Anhelaban ejercer su poder curativo y sanar a todos los que sufrían. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación tal excitaría tanto el prejuicio de los judíos que abreviarían su obra. Pero el Salvador vio un caso de miseria extrema. Era él de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte el resultado de sus malos hábitos y considerada como castigo de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose excluido de la misericordia divina, el enfermo había sufrido largos años. Cada vez que se esperaba el movimiento del agua, los que se compadecían de su desamparo lo llevaban a los portales, pero en el momento propicio no tenía nadie para ayudarlo a entrar. Había visto agitarse el agua, pero nunca había podido pasar de la orilla del estanque. Otros más fuertes que él se sumergían antes. No podía contener con éxito contra la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objetivo y su ansiedad y continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de sus fuerzas. El enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y la frase «¿Quieres ser sano?» atrajo su atención. La esperanza renació en su corazón. Comprendió que de algún modo iba a recibir ayuda, pero el calor del estímulo no tardó en desvanecerse. Recordó cuántas veces había tratado de llegar al estanque y ahora tenía pocas perspectivas de vivir hasta que fuese nuevamente agitado. Volvió la cabeza y cansado dijo: «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dice: «Levántate, toma tu camilla y anda». Versos 6 al 8. Con nueva esperanza el enfermo mira a Jesús. La expresión de su rostro, el tono de su voz, no son como los de los demás. Su misma presencia parece respirar amor y poder. La fe del paralítico se aferra a las palabras de Cristo. Sin otra pregunta, se dispone a obedecer
y mientras lo hace, todo su cuerpo le responde. Cada nervio y músculo late con una nueva vida, y la acción saludable llega a cada miembro inválido. De un salto, se pone de pie y emprende la marcha con paso firme y resuelto, alabando a Dios y regocijándose en sus fuerzas renovadas. Jesús no había dado al paralítico seguridad alguna de ayuda divina. Bien pudiera haber dicho al hombre: Señor, si quieres sanarme, obedeceré tu palabra. Podría haberse detenido a dudar y así haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero no, él creyó en la palabra de Cristo, creyó que había sido sanado. Inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió el poder. Quiso caminar y caminó. Al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó sano.